Hola amigos, un gusto y muy agradecido a la invitación. Este es un tema, la infalibilidad intelectual de las manifestaciones de Dios, que surgió a partir de un diplomado que hicimos en estudios interreligiosos en la Universidad Católica, sede de Temuco. Y como requisito de aprobación del diplomado, había que preparar una investigación académica sobre un tema que aportara al estudio interreligioso. Entonces, indagando, buscando y viendo qué tema podía ser que abarcara, digamos, todo el sistema de revelación divina, encontramos en los escritos de Bahá'u'lláh, encontramos el tema de la infalibilidad intelectual. Como primera parte de la exposición vamos a desarrollar algunas nociones sobre el proceso racional de búsqueda de la verdad. Y después ya nos vamos a enfocar en la concepción Bahá'í de la infalibilidad, su importancia, quién es titular de esa infalibilidad, etc. Entonces, partiendo, el proceso racional de búsqueda de la verdad comienza o se puede expresar diciendo que la experiencia inicial de la realidad que percibe un ser humano le transmite un conjunto de sistemas en constante cambio. Su respuesta a esta primera experiencia es buscar patrones y regularidades subyacentes a las cosas del mundo. Tales patrones, cuando logra encontrarlos, le permiten correlacionar innumerables detalles fácticos y establecer principios de relación entre ellos. Estos principios relacionales se llaman leyes en la ciencia y también se llaman relaciones universales en la filosofía. Ahora, estas relaciones se articulan como proposiciones, esto es, como afirmaciones de la estructura de la realidad. Por ejemplo, decir, el pasto es verde. Esa es una proposición en filosofía, ¿cierto? Describe la realidad. Entonces, esta búsqueda de relaciones universales es una búsqueda de significado. Y esta búsqueda de significado no se da en esta primera experiencia, sino que hay una segunda experiencia, una experiencia de segundo orden, en que la experiencia de primer orden, el primer impacto que el ser humano tiene con el mundo, aislados o aparentemente no relacionados entre sí, se unen en un todo inteligible. Y cuando esto sucede, podemos decir que hemos encontrado una ley o una verdad general sobre la realidad, en contraste con los hechos que son verdades particulares sobre la realidad. Ahora, la recopilación de todas estas proposiciones que sostenemos actualmente como verdaderas, sean generales o particulares, constituyen el sistema de creencias personales de un individuo, o modelo interno de realidad, como también se le llama. El sistema de creencias de una persona está parametrizado por el tiempo. Esto es, refleja su comprensión actual en un momento dado. Y él puede estar equivocado de la validez de una proposición. Puede considerarla verdadera, pero al hacer el proceso racional, encuentra que no es verdadera y la va eliminando de su sistema de creencias. Ahora, como sabemos, siempre nuestra cantidad de datos sobre la existencia es limitado. En el mejor de los casos, tenemos un cierto número de antecedentes. Por lo tanto, aquí ya estamos empezando a descubrir que somos falibles. No tenemos todos los antecedentes de la realidad. Ahora, como siempre se ha mencionado en la teoría filosófica, hay muchas formas posibles de generalizar a partir de un conjunto finito de hechos y nunca podemos estar seguros de haber encontrado la generalización correcta en última instancia. Es importante entonces distinguir entre dos conceptos. Uno, la creencia, y otro es la verdad. La verdad es una relación entre proposiciones y la realidad, mientras que la creencia es una relación entre proposiciones y un sujeto humano que cree o no cree
una proposición dada. Si la preponderancia de la evidencia en un momento dado apoya claramente la verdad de una proposición dada, ese sujeto no puede hacer nada mejor que aceptar o mantener la creencia en la verdad de la relación descrita por la proposición. Por ejemplo, si él dice que el pasto es verde y los antecedentes le permiten mantener esa creencia, entonces la va a seguir manteniendo su sistema de creencia. El sistema de creencia es como un conjunto de... por ejemplo, para dar un ejemplo, sería como un saco y uno va metiendo información y creencia a partir de la experiencia que va teniendo en el mundo. Y a medida que esa relación con el mundo se va interactuando, va avanzando en el tiempo, esas creencias uno las va sacando, por decir así. Eso es una sacada automática que se produce, porque el ser humano deja de creer en esa afirmación. Por lo tanto, lo elimina de su sistema de creencias personal. Y aquí tenemos entonces la esencia de la racionalidad consciente. Elegir siempre la creencia más plausible a la luz de la evidencia conocida. Ahora, tenemos que tener presente que aquí estamos en un proceso de investigación racional. No estamos viendo al sujeto en cuanto a la creencia que él sostiene, sino que estamos demostrando o buscando el proceso racional, el camino que el ser humano realiza para llegar a la verdad. ¿Ya? Y ahora, el ser humano no vive en un aislamiento, ¿ya? Y por lo tanto, su sistema de creencias, si bien es el suyo y el de nadie más, ¿es cierto? Y es el fruto de su experiencia en el mundo, de su interrelación con otros seres humanos y de información que recibe de otros, nunca va a vivir solo, sino que él está en conjunto con otros seres humanos, siempre vive en una población, en un barrio, en un país, etcétera, siempre interactúa con otros. Y eso hace que la búsqueda racional de la verdad sea muy difícil obtener o lograrla, porque uno, por un lado, tiene deseos personales que distorsionan su sistema personal de creencias. Esos deseos personales uno quiere que se lleven a cabo en la realidad, y también hay otros aspectos o elementos que distorsionan el sistema de creencias. Permiso, voy a tomar un poquito de agüita. Por un lado, tiene información falsa que recibe de otros sujetos, que lo va incorporando a su sistema de creencias sin un análisis racional, sino que la va incluyendo, ¿no?, en su sistema, en ese conjunto que dijimos, en ese saco que mencionamos, ¿cierto? Para graficarlo. Y también tiene información parcial, sesgada sobre la realidad. Entonces, el lograr la racionalidad es muy difícil. Esa racionalidad que estamos buscando es muy difícil en la práctica. Incluso una persona excepcional podría mantener la racionalidad por un cierto periodo, pero no en todos los casos. Entonces, eso hace que la racionalidad degenere en irracionalidad, y esa irracionalidad se vaya manteniendo y profundizando más en el tiempo. Ahora, como esa irracionalidad, ¿qué es lo que lograría o qué es lo que a qué lleva? Esa irracionalidad lleva a que el ser humano se destruya, porque la irracionalidad genera más irracionalidad, no es al revés. Entonces, si vemos la historia, vemos que el ser humano no se ha destruido, sino que ha ido avanzando. Primero ha tenido la familia, después está la tribu, después está la ciudad-estado, después está la nación. Entonces vemos que había una fuerza externa que le ha permitido que el ser humano contrarreste esa irracionalidad y logre actualizar su sistema de creencias personales. Esa complejidad gradual en la sociedad humana sería imposible sin un aumento correspondiente de la capacidad del individuo para actualizar su potencial de racionalidad. Y esto sugiere que en la progresión social ha habido una fuerza externa que contrarresta
esa irracionalidad natural del ser humano, si se deja. Esa irracionalidad natural nos referimos a cuando el ser humano queda solo, cuando queda sin una guía externa. ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que estamos diciendo? Claro que sí. Sí, sí, Alvarito. Qué bueno. Entonces, esa fuerza externa, por un lado, tiene que ser fuente de verdad, fuente de la verdad, y por otro lado, tiene que tener la capacidad para contrarrestar la irracionalidad natural del ser humano cuando es dejado solo. Avanzando, podemos decir que ese referente de la verdad tendría que ser fuente de verdad en sí mismo, y también tiene que ser el referente de la verdad, o sea, en la pauta, el estándar que permita al ser humano actualizar su sistema de creencias por una parte y controlar su irracionalidad. Entonces, en la fe Bahá'í, esa fuerza externa son los mensajeros divinos. Y esa fuerza externa, ese mensajero divino es el que es capaz de contrarrestar esa racionalidad y hacer que la racionalidad humana se desarrolle. Aumenta la capacidad del ser humano en su evolución para que logre un estado social más evolucionado, más alto. Ahora, esa infalibilidad supone que el ser humano, o sea, perdón, que el mensajero divino es inherentemente infalible. O sea, está libre de error. Ahora, cuando hablamos de infalibilidad, decimos que es libre de error. No comete errores. ¿Cierto? No es falible, porque para cometer error tiene que ser falible. O sea, hay una condición previa a cometer error, que es la falibilidad. Y esa falibilidad, el mensajero divino no la posee, porque él es creado, viene en la creación divina, viene sin ese error, viene sin ese problema de fábrica, por decir así, si se quiere decir, ¿cierto? Cuando decimos, este niño está enfermo, viene con un problema de fábrica, cuando echan la talla de los niños, cuando son muy enfermizos, que dicen, viene con un problema de fábrica. El mensajero divino no tiene ese problema, siempre es infalible. Entonces, todo lo que él dice es verdadero. Su sistema de creencias no contiene ninguna referencia, ninguna proposición falsa. ¿Sí? Eso es importante recordarlo, que el sistema de creencias que el mensajero divino tiene como ser humano no tiene ninguna proposición falsa, todas son verdaderas. Y otro elemento importante de la infalibilidad es que la infalibilidad supone tener un conocimiento útil para otros. No es algo obvio, sino que sobre algo que no se sabe si va a ocurrir o no. Por ejemplo, decir que mañana saldrá el sol, eso no manifiesta infalibilidad. Eso es un conocimiento corriente. Pero decir, por ejemplo, la humanidad logrará la unidad, ¿cierto? Y tendrá un sistema de gobierno global. Eso no se sabe qué va a ocurrir, ¿cierto? Y eso nos dijo, vas a hablar, que iba a ocurrir, pero en mucho tiempo hacia adelante. Entonces, no hay seguridad para el ser humano de que ocurra, pero va a ocurrir. Ahora, la infalibilidad supone no mentir a los demás. Esa es una infalibilidad moral. Y la otra infalibilidad es la infalibilidad intelectual. Supone tener conocimiento de todas las cosas. Libre de error. Es una condición de inerrancia intelectual. ¿Cierto? Ahora, estos antecedentes yo los tomé de un artículo que escribió un filósofo Bahá'í que se llamaba, porque falleció, Sir William Hatcher, ¿ya? Que él escribió un artículo que se llama
reflexiones sobre la infalibilidad. Y yo lo tomé, él lo escribió en inglés, yo lo traduje al castellano, lo usé en mi trabajo y lo reduje un poquito, sí, lo resumí, porque él toma otros aspectos que para nuestros casos no eran pertinentes. Ahora, pasando a la revelación Bahá'í, ¿qué nos dice la enseñanza Bahá'í sobre cómo es el hombre? ¿Es falible o infalible? ¿Qué piensan ustedes? ¿Conocen algún texto de Bahá'u'lláh donde hable de la falibilidad humana? Aquí les dejo la pregunta por si quieren opinar. No importa la respuesta, sino que lo que interesa es que aquí participen un poquito. A ver. El hombre es falible. ¿Conoce algún texto donde Bahá'u'lláh lo diga? No, ¿O lo dé a entender? no. En pasaje lo escrito, pasaje 95, ¿Puedo Bahá'u'lláh dice decirlo? que el hombre mortal es propenso a errar. Ali, Alvarito, Ali quiere dar una opinión. Perdón, adelante, Ali. No hay problema. Sobre la pregunta que hizo usted, si hay algún texto que habla de la infalibilidad. Estamos hablando de la falibilidad humana, primero, ¿no? Falibilidad sí, humana. humana. Estamos hablando de la humana. Aquí en la tabla de esplendores, si tenéis el libro en la página 131, dice: oh tú que has dirigido tu rostro hacia el reino de lo alto, y has vivido de mi vino sellado de manos de la munificencia, sabe que el término de infalibilidad tiene numerosos significados y diversas posiciones. En un sentido, se aplica a aquel a quien Dios ha hecho inmune del error. De igual modo, se aplica a toda alma a la cual Dios preserva del pecado, la transgresión, la rebelión, la impiedad, el descreimiento y otras actitudes similares. Sí, Sin vamos embargo, a ir a eso más adelante, pero la pregunta, gracias Ali, la pregunta básica era si el hombre es falible o infalible. Ese es respecto del hombre, del ser humano común y corriente, como cualquiera de nosotros. Entonces, Bahá'u'lláh nos dice que el hombre mortal es falible, es propenso a errar. Eso nos dice él en un pasaje lo escrito, el pasaje 95, párrafo 2. Entonces ya tenemos claro que, según la concepción Bahá'í, el ser humano no tiene ni una posibilidad de ser falible, no tiene ninguna medida absoluta de la verdad, ¿cierto? Y como no tiene posibilidad de llegar a la verdad por sí mismo, sin un evocador externo, entonces en toda época y condición, el hombre va a necesitar un educador. Y como nos dice Bahá'u'lláh en la tabla de Maksud, dice que el hombre en toda época necesita de alguien que le guíe, le enseñe, exhorte e instruya, y así logre desarrollar sus potencialidades inherentes. Entonces, ven que hay una necesidad de un educador infalible. Ahora, pasando a la revelación Bahá'í y a la infalibilidad directamente, tenemos dos textos fundamentales en cuanto a la infalibilidad, que son, por una parte, el libro más sagrado, el párrafo 47, donde Bahá'u'lláh enuncia la doctrina de la más grande infalibilidad de la manifestación de Dios. Y hay una tabla posterior que se llama la tabla de Israkat, que es una parte en la que leyó Ali hace poquito, Esplendores, ¿cierto? Donde él desarrolla con mayor detalle la doctrina de la más grande infalibilidad. Entonces ahí tenemos dos textos fundamentales. Por un lado está el libro más sagrado, el Kitab Yaqdas, y por otro lado está la tabla de Israkat, Esplendores, ambos en árabe.
hay que tener cuidado, sí, que la tabla de Rakat tiene una parte en persa, pero el texto que nos interesa para los efectos de la doctrina de la más grande infalibilidad está en árabe. Y es importante esta enseñanza porque es una enseñanza nueva. Baha'u'lláh dice en el Agdas que esto no se había revelado antes. Entonces, es una enseñanza nueva de esta revelación. Y es tan revolucionaria porque habla de la más grande infalibilidad. Nosotros estamos hablando de la infalibilidad intelectual, que es un aspecto de la infalibilidad, de la más grande infalibilidad. Porque académicamente no se puede estudiar la más grande infalibilidad como un todo porque es muy amplio. Cuando uno hace un estudio académico, tiene que hacer un estudio acotado de un tema. Entonces, si uno se ponía a estudiar la más grande infalibilidad, tenía que el tema te queda sin limitación. Por lo tanto, académicamente no te sirve. Y así que nosotros nos enfocamos en la infalibilidad intelectual porque vimos que en los textos, tanto bajáis como no bajáis, la infalibilidad intelectual de los mensajeros se ha explorado poco y no se ha expuesto con mayor detalle. Entonces me pareció un tema interesante, además de revolucionario, porque sostener que hay una persona infalible en el mundo es algo revolucionario. Nadie fácilmente podría afirma, digamos, que existe o se necesita una persona infalible intelectualmente. Ahora, hay que tener claro que la infalibilidad es un atributo del mensajero, ¿ya? Que él porta en su alma. Él viene con eso, así como viene con un conocimiento, viene con amor y otros atributos de Dios, él lo tiene inherentemente en su alma. Entonces, no es algo que salga de la nada, pero así como ese atributo existe, necesita un portador. Y ese portador es la manifestación de Dios. Y esa manifestación de Dios está en el mundo. No es algo etéreo, sino que él está en el mundo humano. Recuérdense que en el esquema de ontología Bahá'í hay un esquema que es triple, por decir así. Por un lado está el mundo divino, abajo está el mundo humano, y al medio está el mundo del mandato divino o de la revelación. Ese es el mundo que ocupan ontológicamente los mensajeros divinos. Entonces, significa que tiene una posición por encima del mundo humano, ¿cierto? Y refleja los atributos y nombres de Dios en el mundo humano. Y dentro de esos atributos está la infalibilidad. Ahora, si uno revisa los textos bajáis, encuentra que hay algunas clases o clasificaciones de la infalibilidad. Está la infalibilidad esencial, que es la que tiene inherentemente el mensajero divino. Y también está la infalibilidad conferida, que es la que el mensajero divino otorga a su sucesor nombrado. En este caso, Abdul-Bahá, Shoghi Effendi y la Casa Universal de Justicia. Y también está la infalibilidad intelectual y moral. La infalibilidad intelectual se refiere a todos los aspectos del saber, todo el conocimiento. Y la infalibilidad moral se refiere a los pecados, transgresiones, omisiones que respecto del mensajero no existen. Entonces no se aplica, como leyó recién Ali, la tabla de Rakat. Baha'u'lláh dice que en esta posición los pecados y transgresiones no existen ni son mencionados. ¿Sí? Nosotros nos enfocamos en la infalibilidad intelectual, en el aspecto del conocimiento, todo ese saber que tiene el mensajero, todo lo que afirma, todo lo que él dice de palabra y de obra, está amparado por la infalibilidad. Así es tan importante la infalibilidad que es un principio fundamental sobre el cual descansa toda la teoría de la revelación divina.
Ahora, enfocándonos en la infalibilidad intelectual, es interesante notar que Baha'u'lláh recurre a un recurso literario que se llama la yuxtaposición de dualidades. O sea, contrapone, para explicar el concepto de la infalibilidad intelectual, él contrapone dos aspectos de la realidad que son opuestos. Y así, por ejemplo, dice, si el mensajero dijera, estoy tomando parte de la tabla de Irracat, si él dijera que el sur es norte, que el agua es vino, y así otros ejemplos más, él diría la verdad. Él da alrededor de 8 ejemplos en distintos pasajes de la misma tabla de Irracat, donde para demostrar que en cualquier situación que el mensajero habla, siempre va a decir la verdad, aunque el observador humano considere que es falso. Hay que recordar que la infalibilidad del mensajero es esencial. Por eso se habla de infalibilidad esencial, porque nunca deja de ser infalible. Todo lo que haga o diga se está amparado por esa infalibilidad. Y este recurso literario de la yuxtaposición de dualidades es muy explicativo, muy pedagógico, porque demuestra que en cualquier situación que el mensajero aborde en su palabra o en su obra, en sus textos, todo lo que afirme es verdadero. Y ahora pasando a un tema más, a un aspecto más general, podemos decir que el hombre necesita de un educador infalible intelectualmente. Sin ese educador infalible, no puede progresar. Y esto está vinculado con la teoría de la revelación progresiva, que sostiene que todo el progreso humano se debe a la influencia educadora de los mensajeros divinos. Sin esa fuerza externa, el progreso humano no se produce. Eso sería la exposición, amigos. Espero que les haya gustado, que les haya dejado algún gustito para seguir investigando. Es un tema inmenso, tremendamente grande. Espero haberlo presentado de manera pedagógica y no tan académica. Muchas gracias, Alvarito. Primero, yo creo que un gran aplauso a nuestro amigo. Tremendamente interesante. Marcelita Paz levantó la mano. Sí, yo ¿Hay en realidad, preguntas, comentarios? sí, quería hacer un comentario. Dentro de mi humilde ignorancia, yo llevo muy poquito en la fe Bahá'í. Soy declarada Bahá'í hace solamente un año, del 19 de abril del año pasado. Pero mi estado de estar ávida de conocer el mundo Bahá'í y las palabras sagradas me han llevado a estar atenta y a saber cada día más. Y dentro de mi entendimiento, creo haber asimilado de que todas las revelaciones se han manifestado o se han dado a conocer en 3 estados. Uno como hombre, otro como profeta y otro como Dios mismo. Y eso, como tú decías, Álvaro, que es una virtud moral, yo creo que cualquier profeta a través de los tiempos han estado en las 3 posiciones y por lo tanto son infalibles frente a eso. Eso es mi comentario. Claro, gracias por el comentario. Hay que considerar que ese atributo de infalibilidad es privativo del mensajero. Estamos hablando de la infalibilidad esencial. Eso es clave. Todos los atributos que el mensajero tiene llevan el apellido de esencial, como dice Abdul Bahá. Siempre el conocimiento que ellos tienen, etc. Todos los atributos que consideremos son esenciales, que no se pueden separar de ese sujeto. Porque si se separa, deja de ser el mensajero mismo. Y es aplicable incluso a los mensajeros menores. Eso también es útil, importante conocerlo. Porque, como sabemos,
hay mensajeros mayores y mensajeros menores. Los mensajeros Como el mayores BAP, inauguran una dispensación religiosa, ¿cierto? como el BAP, Como que fue una Jesucristo, como Muhammad. dispensación, disculpa, como el BAP, que fue una dispensación cortita, digamos, y que muchas veces, aunque sí se reconoció como una manifestación de Dios, se le asoció a la imagen de Juan el Bautista, ¿no? Claro, pero él tiene el rango de manifestación mayor. Baha'u'lláh es bien claro en su posición, e incluso le da la estación del rey de los mensajeros. Si ustedes ven la tabla de Ahmad, habla de que es el rey de los mensajeros, y su libro es el libro madre, porque la persona que le preguntó tenía dudas sobre la estación del Bab, y Baha'u'lláh le deja claro que es un mensajero mayor. Por lo tanto, inaugura una dispensación, aunque haya sido corta, son 9 años solamente, pero él tiene pleno derecho como mensajero mayor a inaugurar una dispensación religiosa. Espero haber respondido o ayudado a Álvaro, entender. Álvaro, Anita va a hacer una consulta. Sí, no, con respecto a los profetas mayores y menores que mencionaban, iba a decir eso, que el BAP, a pesar de su corta, de su corto tiempo, fue tan grande lo que venía a decirle al mundo de que llegaba Baha'u'lláh, fue considerado como un profeta mayor, y además Baha'u'lláh inaugura una dispensación de 500.000 años. Entonces, ese imponente tiempo, digamos, en que la revelación de Baha'u'lláh va a estar presente, hace de que el BAP sea tan importante, y su profecía también, ¿no? Que cuando él dijo a quien Dios hará manifiesto. Lo que yo quería consultarle también a Álvaro, que no interpreté bien, es cuando él dijo algo sobre que había dos aspectos que se contraponían. Eso no entendí. Si puede volver un poquito atrás. Cuando hablaba de la infalibilidad esencial. La yuxtaposición de dualidades, ¿sí? Sí. Cuando Baha'u'lláh explica el concepto de infalibilidad intelectual, recurre a un recurso literario. Si usted mira la tabla de Rakat, ve que pone varios ejemplos donde contrapone aspectos de la realidad. Por ejemplo, el agua, vino, el cielo, tierra, etcétera, ¿sí? Contrapone aspectos de la realidad para demostrar que cualquier afirmación que el mensajero haga es verdadera. Y es la verdad misma. ¿Sí? Hay alrededor de 8 ejemplos que pone Baha'u'lláh en la tabla de Rakat en distintos pasajes. A eso no había interpretado bien nada. Gracias. Ali tenía intención de usar. Decir algo, por favor. Vale. Oye, de verdad que te felicito, una buena charla que de verdad es excelente. Es un punto estudiar el tema de la infalibilidad, conocer el rango que tienen las manifestaciones de Dios, las personas humanas. Así, de verdad es muy bonito, muy enriquecedor. Lo que hablaste es solamente para dejar claro un punto, que cuando hablaste de el mensajero mayor o menor, a lo mejor os referéis a lo que es mensajero y profeta. Por ejemplo, si cogemos en el tiempo de Moisés, hay un mensajero que es Moisés. El menor o el profeta es Aarón, que le acompañó en toda su dispensación. Si queremos coger en el tiempo de Jesucristo, si queremos coger en el... perdón, no tengo, a lo mejor. ¿Me escucháis? Sí, ahora te escuchamos. Sí, vale. Si cogemos el tiempo de Jesucristo, también
la manifestación de Dios, el mensajero de Dios es Jesucristo, pero el mensajero menor, el que preparó a la gente, es Juan Bautista, como se ha mencionado antes. Pero Claro. la diferencia entre el profeta, el mensajero, es que el mensajero tiene un libro sagrado, que Dios le reveló un libro. El profeta se ha inspirado en este libro, se ha iluminado de este sol de verdad. Entonces, este se llama lo que es, por ejemplo, el caso de Aarón se ha iluminado con la luz, con la revelación de Moisés. Juan Bautista y otras personas más después, antes de él y después durante, han sido también los profetas, todos los profetas de Israel que están han escrito libros en el Antiguo Testamento. Incluso la Apocalipsis de San Juan es una revelación también. Podemos decir que es un profeta, porque no se le ha revelado, se ha inspirado sobre el mensaje de Cristo. El Bab, cuando hablamos del Bab, el Bab ha venido con un mensaje independiente, un mensaje, una dispensación con libros sagrados, con unas enseñanzas muy fuertes, incluso algunas de sus leyes las seguimos aplicando y viviendo los Baha'is. Entonces, tiene que ser es una manifestación totalmente independiente, o podemos decir, ha sido en un tiempo corto, pero ha sido muy intensa. Si queremos de verdad valorar y conocer mejor al Bab, tenemos que volver a sus escritos, y si queremos aprender de la infalibilidad, de la sumisión, del amor a Baha'u'lláh, es justamente tenemos que leer el Bab, entender el mensaje del Bab. Es que nos lleva directamente a conocer la verdad, lo que es Baha'u'lláh. Aparte de lo que ha escrito, lo que es los escritos de Abdul Baha, o lo que está haciendo la Casa Nacional de la Justicia. Esto nada más quería aclarar el tema del mensajero mayor, menor, o profeta o mensajero. Esto es nada más para tenerlo un ¿Me poquito permite más. un comentario cortito respecto estoy recordando unas palabras de Abdul Baha, que habla de que los mensajeros menores son seguidores. En contestación a unas preguntas, Abdul Baha habla de que los mensajeros menores son seguidores. O sea, no inauguran una nueva sistema religioso aparte. En cambio, los mensajeros mayores, que en realidad la distinción ya viene del Islam. En el Islam hay una clara distinción entre mensajeros mayores y menores. Y los mensajeros mayores sí inauguran una nueva dispensación y pueden abrogan todas las dispensaciones anteriores. Eso es lo clave, que tienen tal autoridad que abrogan todas las dispensaciones anteriores. Eso. Sí, Abdul Baha lo explica muy bien en la revelación progresiva, en sus escritos. Lo que se mantiene, lo que dan vida es la fe en Dios, el conocimiento de Dios, el amor, todas las virtudes, las cualidades, las perfecciones. Lo que cambian son algunos temas sociales y ya está, pero son lo mismo, la base es la misma, lo esencial es lo mismo, no cambia, se renueva, se consolida, pero lo que cambia es el tema social. La verdad que el tema de la infalibilidad que ha tocado Álvaro es un tema muy, muy interesante de profundizarlo. Lo podemos entender mejor, la infalibilidad de toda la manifestación de Dios, conociendo su palabra, su texto, su libro. No solamente leerlo o conocerlo, entenderlo, esforzarnos en entenderlo. Si realmente entendemos cualquier escrito, cualquier manifestación de Dios, de verdad vemos que cada uno de ellos nos ha aportado un gran mensaje y son totalmente infalibles. Lo que ha explicado Álvaro, si los conocemos de verdad, conocemos y entendemos profundamente sus textos, damos cuenta que realmente si dicen el día, noche, y llaman al noche día, tiene razón. Nadie puede tener derecho a discutirlo. Si dicen blanco, que es negro, y ellos le dicen que es blanco, vas a hablar, dice en la tabla de Rakat, no hay duda de ello, dice.
Todo lo que afirma el lo que ha mensajero, escrito no hay Álvaro. duda de ello. Sí, sí. Como recomendado, o sea, como bibliografía complementaria, si los amigos quieren estudiar con más detalle, pueden ir primero al libro más sagrado, el párrafo 47, después tienen que ir a la tabla de Irakat, que está en el volumen de tabla de Ojalá revelada después del Kitab Yagdas, la página 122 y siguiente. Y después está, 131. sí, y también 131. hay otra, un pasaje, un capítulo entero de la contestación a unas preguntas de Abdul Bahá, donde habla, desarrolla el tema de la infalibilidad. Y también hay unas cartas de Choy Effendi que están citadas en luces de guía. Eso como literatura primaria, digamos, dentro de lo que está autorizado. Ahora, hay otros autores que han escrito, el mismo William Hatcher, señor Udo Scheffer, que ya falleció, William Hatcher también fallecido, y hay otros autores también, la mayoría están escritos en inglés, original en inglés. Yo lo traduje para mi trabajo, pero la mayoría, no hay material en castellano. Eso quería compartir. Perdóname, yo en mi vida profesional el sábado no trabajo. El sábado lo dedico, llevo un año cada sábado, después de mis oraciones obligatorias, leo el libro de Shahat, lo que es Esplendores, la tabla de Shahat, los Esplendores. De verdad, cada vez que la leo, veo la necesidad de leerla otra vez, porque enseña muchas cosas y me despierta mucho interés en leerla otra vez. Es muy amplia, toca muchos temas que merece la pena volver a ella, estudiarla incluso Inmensa, para una conocer. tabla inmensa, trata un montón de temas. Inmensa, inmensa, y nos enseña mucho. De verdad, cada sábado me siento tranquilamente y leo la tabla de Shahat entera, y la reflexiono. Y luego después me queda la gana de volver a leerla otra vez y tocar otra vez. De verdad es una riqueza que si Dios nos ayuda a entender lo que quiere decirnos las palabras que están ahí, es la riqueza más grande, es la infalibilidad que podemos alcanzar como personas también. Ahora, que las personas, como ha dicho Álvaro, son falibles, no son infalibles. Las personas tenemos defectos, tenemos limitaciones por falta de conocimiento. Y ahora, si conocemos la palabra de Dios, podemos progresar mucho en los campos que Dios quiere. Lo que me interesó a mí como les comparto nomás, digamos que lo que me interesó a mí como estudio académico es demostrar que la infidelidad tiene un poseedor visible acá en el mundo material, porque el mensajero está en el mundo material de la creación. Entonces no es algo etéreo, así como que se habla de la infalibilidad, como que ya será, así como que vuela, ¿me entiendes? No, es una cosa concreta, él está viviendo acá, se relaciona con los seres humanos, come con nosotros, etcétera, ¿me entiendes? Es una cosa que es visible, se puede comprobar. Entonces me interesó como tema de investigación porque yo indagué algunos aspectos de la infidelidad de Jesús y también se discutió. Hay otras discusiones también en el Islam. Y no se acepta que exista un ser humano infalible, un ser especial infalible. Entonces eso me interesó investigarlo porque demuestra que es una cosa concreta. Eso. Álvaro, mira, en el chat hay una consulta de Chajla Sabeti. Ella es de Argentina y pregunta, ¿cuál es el rango de Abdul Bahá? Ya, si la veo. Voy a intentar responder, quizá otro amigo después pueda responder más. Abdul Bahá es un ser humano. ¿Sí? Hay en una carta de Choy Effendi, habla que Abdul Bahá es esencialmente humano, pero está dotado de perfección perfección y sabiduría sobrehumana. Pero él no es manifestación de Dios. Él es un asociado
con la revelación de Baha'u'lláh, ¿cierto? Pero no tiene la naturaleza de ser de manifestación, ni es portador de revelación. No sé si explico suficiente. Ahí, perdonan. ¿Puedo, Víctor? Sí, sí, adelante, Ali. Ahí en la tabla de, que se llama la tabla de B, no sé cómo se titula. La tabla de B, de verdad muy corta, explica lo que es Abdul Baha. De verdad lo aprenden. Abdul Baha es el misterio de Dios. Es el misterio de Dios. Es que es profetizado. Además, Baha'u'lláh mismo declara, él es el único que conoce, entiende lo que es el mensaje de Baha'u'lláh. Él es la única persona que tiene derecho a interpretar lo que es la palabra de Dios, lo que es el mensaje de Baha'u'lláh. Es la autoridad moral, espiritual, intelectual después de Baha'u'lláh. Quiere decir, después de él, ahora mismo ¿Me permite complementar un poquito? Sí, señor, por supuesto. Estoy recordando una carta de Chogue Effendi, que me parece que está citada en la dispensación de Baha'u'lláh, una carta que él escribió, que está junto en el orden mundial, en un volumen que se llama El orden mundial de Baha'u'lláh, donde dice que Abdul Baha es el ejemplo perfecto de vida Bahá'í, el infalible intérprete de su palabra y el centro de su convenio. Sí. ¿Sí? Eso es una carta conocida, pero que a veces se nos olvida un poco. Y él, Abdul Baha mismo, cuando estuvo en Estados Unidos, pensaban que él era manifestación de Dios. Y él dijo, me acuerdo porque vi un video que mencionaba, dice, le preguntaron a Abdul Baha quién era él, si era mensajero divino. Y él le dijo, no, yo soy un ser humano, solamente un ser humano que sirvo a la causa de Dios. Eso. Os voy a contar una historia muy pequeña. Había dos amigos peregrinos en el tiempo de Abdul Baha, estaban en Haifa. Estaban siempre perdóname, en el tiempo del guardián, no el tiempo de Abdul Baha, en el tiempo del guardián. Y por respeto, cuando se levanta el guardián por la mañana, y por respeto andar, y por respeto los amigos, lo siguen con 2 pasos atrás. Se lo siguen, pero no tan cerca, sino con unos pasos atrás y le van siguiendo. Estaban detrás, el guardián andando, ellos van detrás, y de repente paró el guardián y dio vuelta a ellos. Les dijo, ¿sabéis una cosa? Yo soy el sucesor de Abdul Baha, pero jamás puedo alcanzar el rango de Abdul Baha. Uno de los amigos empezó a saltar, a llorar con mucho llanto, llorando. Y el amigo le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué está llorando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho el guardián para que te pones así? Le dijo, justamente, estuve con unos amigos andando en el mismo camino, detrás de Abdul Baha. En este mismo lugar, Abdul Baha paró y dijo, yo soy el sucesor de Baha'u'lláh, pero jamás puedo alcanzar el rango de Baha'u'lláh. Es la misma palabras que ha dicho el guardián, la misma que nos ha dicho Abdul Baha en cuanto estuvimos andando detrás de él. Dice, mira lo que es, y además, cómo la ha repetido el guardián, cómo la ha repetido el mismo sitio, el mismo lugar, y lo ha dicho a él. El rango de, para mí, para definir a Abdul Baha, como ha explicado Álvaro, que es el ejemplo perfecto de ser humano, es Abdul Baha, es
en los libros sagrados se refiere como el misterio de Dios. Creo que en el Corán se refiere como el misterio oculto de Dios. Y nosotros, yo personalmente como humano, como persona limitada de conocimiento, no puedo definir lo que es el rango de Abdul Baha. Lo que podemos hacer es limitarnos a citar los textos de Choghi Effendi, del mismo Abdul Baha, que hay, y también hay algunos textos de Baha'u'lláh. Si uno, digamos, estudia con detalle la voluntad y testamento de Baha'u'lláh, el libro más sagrado, hay algunos pasajes donde habla de Abdul Baha, cuando lo instituye como sucesor, lo designa su intérprete, etc. Ahí hay algunos pasajes que permiten vislumbrar algunas cosas. Perdóname, Álvaro, he encontrado la tabla esta corta, pequeña, de Abdul Baha, que se refiere a Abdul Baha cuando salió Baha'u'lláh de la cárcel. Y si lo permitéis, la leo. Sí, yo no tengo problema, dale nomás. Vale. Alabado sea aquel que ha honrado la tierra de Baha, mediante la presencia de aquel a cuyo alrededor eran todos los nombres. Todos los átomos de la tierra, escucha esto, todos los átomos de la tierra han anunciado a todas las cosas criadas que tras las puertas de la ciudad prisión ha aparecido y ha brillado sobre su horizonte el orbe de la belleza de la grande y más poderosa rama de Dios. Fíjate cómo define en esta tabla Abdul Baha. Su horizonte, el orbe de la belleza de la grande y más poderosa rama de Dios. Su antiguo, inmutable misterio. Fíjate cómo define Abdul Baha. Prosiguiendo su camino hacia otras tierras. Para ello, la tristeza envuelve a esta ciudad prisión, mientras otras tierras se regocijan. Exaltado, inmensamente exaltado, es nuestro Señor. Bueno, no continúa más porque ya la tenéis, está en el libro de Esplendor, digo, el libro de Tablas de Baha'u'lláh, página 233. Pero después del Agras. Sí. Esta se llama Tabla de Tierra de Baha. Sí, Beirut. Tabla de la Tierra de Baha. Sí, Beirut, sí. Esta es una tabla también que nos hace, se la leemos, es una tabla de Baha'u'lláh escrita refiriéndose a Abdul Baha. Nos ayuda a entender la figura de Abdul Baha. Sí, y Choghi Effendi tiene también varios textos. Seguro, seguro. Así que hay que volverse a los textos, ¿no? Así ahí. Y después la comprensión de cada uno va jugando, pero tenemos guía suficiente. Y también tenemos el libro 8, El poder de la alianza, que ahí habla mucho sobre la estación y la condición de Abdul Baha, de Choghi Effendi y de la Casa de Justicia, que también tiene infabilidad. Claro, o sea, como institución. Sí. Sí, sí, sí. Que también fue dotado por Baha'u'lláh a través de la alianza. Sí, sí, sí. Claro, y Abdul Baha tiene infalibilidad conferida. Gracias, Ana, por recordarnos el libro 8. Muy bueno, muy fuerte, merece la pena estudiarlo. Es un libro que es recomendable hacerlo, estudiarlo, reflexionarlo y luego uno quiere volver a hacerlo. Sí, la verdad que sí. Yo lo he hecho y me gustaría volver a hacerlo otra vez. Yo creo que Mari Carmen ha levantado la mano. Sí, no sé si la habéis visto o no. Bueno, yo quería comentar la importancia de estas charlas y, bueno, dar las gracias, la verdad, es muy interesante. Y a ver cómo me expreso. Yo creo que, o sea,
esto da mucha importancia a las palabras de Bahá'u'lláh cuando él reconoce a todas las otras manifestaciones y le da el sentido de unidad. Y además que no hay no se contradicen. Yo no recuerdo que me estoy expresando. O sea, entre los mensajes que dan las diferentes manifestaciones no se contradicen. Con lo cual todo esto nos lleva a lo que nos ha revelado Bahá'u'lláh de la unidad. Bueno, yo lo dejo ahí, no sé si me habéis entendido. Perfecto, Marco. Gracias por el comentario, muy, muy útil. Muchas gracias, Álvaro, muy interesante. Gracias a ustedes por escuchar. Y muy claro también. Eso es muy importante porque como lo enfocó desde el principio me gustó mucho de la parte filosófica y realmente ahí nos muestra cómo el ser humano es falible. Sí, creo que- es un tema que tenemos para toda la vida para estudiar. ¿Eh? Es Hay verdad. mucho. Yo creo que a nosotros nos cuesta mucho entender este tema porque nosotros somos falibles, somos creados. Entonces está más allá de nuestra mente el tratar de entender la infalibilidad realmente como es. Ahí hablando de la infalibilidad, me gustaría, en el libro 9, estamos ahora mismo estudiando el libro 9, y justamente, ¿cuánto fue? El viernes estudiamos la sección 11, y justamente venía un texto, una frase, no voy a hacerle perder el tiempo. Amad a las personas, amad a las criaturas por amor a Dios y no por sí mismas. Amar a todas las criaturas, todas las criaturas, bajáis, no bajáis, creyentes, no creyentes, todas las criaturas, por sí mismas, no por amor a Dios. Y os voy a contar, este es un texto que viene en el libro y lo puedes leer también ustedes. Una vez una persona le preguntó a Abdul Wahab, ¿por qué las personas, aunque enfadados contigo, no te quieren, pero cuando te ven, si cambian y se vuelven receptivas y te quieren escuchar de ti? Dijo, porque veo en cada criatura, en cada persona, a mi Padre, a Bahá'u'lláh. No ve la persona como tal, ve en él como si fuera, es la manifestación de Dios. Y lo quiere, y lo respeta, y lo ama, y lo acerca, y le da tanto respeto, tanto respeto, tanto querer, tanto amar, como si fuera la misma manifestación de Dios. Ve en él, esto es lo que le hace acercar y querer a los demás. Nosotros no tenemos que juzgar a las personas por la infalibilidad, o fallan, o defectos o no defectos, sino si empezamos a juzgar por las limitaciones y defectos, nos oímos hasta de nosotros mismos. Por lo cual tenemos que amarnos a nosotros por Bahá'u'lláh, por amor a Dios. No por lo que, ya me estoy liando, ¿no? Quiere decir, amamos a las personas por ellas mismas, por amor a Dios, no por las mismas criaturas. Porque todos tienen defectos, todos tienen sus limitaciones, y tiramos adelante y ya está.